Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube. Les comento que esta plática se va a subir al canal de YouTube que tenemos, por si posteriormente lo quieren compartir. Vamos a hablar sobre talla baja o estatura baja, que es un término que prácticamente es sinónimo, talla o estatura. La gente conoce más como estatura, los médicos lo manejamos más como talla baja y a veces puede haber una cierta confusión con los papás, pero talla o estatura baja es un término que se puede utilizar sin ningún problema. Con algunas estadísticas, de acuerdo al criterio estadístico, el 3% de la población mundial presenta una talla baja. En una encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo en México, la prevalencia de la talla baja se asocia a desnutrición y en menores de 5 años fue de un 13.6%, lo que representa el 1.5 millones de niños en esta condición. Obvio que va a depender de la causa y la población a la que pertenezca el menor. La estatura es un parámetro muy útil para determinar el estado de salud de un niño. En este sentido, el retraso en el crecimiento puede ser la manifestación precoz de algunas patologías congénitas o adquiridas. Y bueno, todos sabemos que la estatura tiene una herencia multifactorial. Hay varios factores que pueden hacer que un niño tenga una talla baja. Quizás algo que me enfoco un poquito más, que a veces se descuida, es el adecuado o la cuestión afectiva y psicosocial. Pareciera medio extraño, pero niños que se han privado, tienen un ambiente donde hay una alteración psicosocial, eso puede repercutir en la cuestión de la talla baja. Quizás no de gran manera, y también se ha visto que puede ser reversible, pero uno pudiera a lo mejor extrañarse en algunas familias adineradas o algo donde pues tienen todos los lujos, la alimentación, etcétera, deportes y otras comodidades, y vemos niños con talla baja y a veces se ha visto que la cuestión psicosocial les afecta. Estas son unas de las muchas preguntas que le hacen a los médicos y a los endocrinólogos en relación a la estatura o la talla baja. Por ejemplo, si ven que, oye, pues mi hijo es más el más bajito de la generación, o por qué mi hijo está muy chaparrito en relación a cuando yo tenía su edad. De repente hay hermanos que tienen varios hermanos y los comparan cuando tenían la misma edad y ven que uno es más grande que otro. Las grandes preguntas de que, oiga, cuando mi hijo tiene fiebre o cuando se enferma, ¿es cierto que crecen o no? Hay una cierta relación en la hormona del crecimiento en cuando hay más niveles dependiendo el ciclo circadiano. Y bueno, por eso a veces hay gente que dice que si duermen más tiempo van a crecer más. Los suplementos de zinc y otros suplementos que venden vitaminas o algo, hay gente que lo ha relacionado a que pudiera aumentar la estatura en los niños o que haga ejercicio, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que si haces un ejercicio donde, como tipo el básquetbol, puede ser que mi hijo pueda crecer más o no. ¿Qué pasa con la hormona del crecimiento? Si es aplicable para cualquier persona o no, si realmente es la maravilla, cuáles tratamientos existen. Si hay gente que dice, bueno, es que yo no quiero que la hormona del crecimiento sea inyectada, si hay un sustituto que pueda ser no inyectada o algún suplemento. Esto lo vamos a platicar un poquito. Hay medidas o valores o fórmulas predictivas matemáticas para saber si un niño puede crecer o cuánto va a crecer cuando sea adulto. Bueno, sí hay algo de eso. ¿Y cuáles son los exámenes ideales que se piden que nos pueden dar una idea de evaluar la talla baja, ¿no? Entre ellos, pues bueno, una radiografía de la muñeca o algunos otros exámenes, ¿no? Antes quisiera adelantar un poquito, pero hay que cuidar, digo, así como hay cubrebocas N95 de la marca 3M de procedencia ilegal o piratas, también hay hormonas de crecimiento también piratas. La verdad es que si a mí me ponen las dos, yo no sabría cuál pudiera ser la real y cuál sería la copia, pero tengan mucho cuidado cuando ustedes ven así productos o algo en internet o alguien que ofrezca una hormona del crecimiento con un costo muy por debajo de lo habitual. Entiendo que hay un margen de utilidad para la gente que lo aplica, el costo de aplicación, etcétera, pero bueno, cuando el margen es muy, muy, muy alto, hay que poner un poco de atención en eso. El día de hoy me acompaña el doctor Héctor Arriaga. Él es endocrinólogo pediatra. La verdad es que me da mucho gusto tenerlo aquí conmigo porque quizás es de los pediatras o endocrinólogos más activos en las redes sociales.
no para que abusen de él mandándole mensajes o algo, pero la verdad es que tiene una gran vocación de enseñanza desde que era estudiante residente y ahora como médico ya en el área particular. Él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo su entrenamiento en el Hospital San José Tec de Monterrey. Yo creo que a él sí le tocó lo que es el programa multicéntrico del Tec Salud. Y bueno, hizo un programa de endocrinología avalado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente está en el Centro Médico del Hospital San José. Ahí tienen sus redes sociales, endocrinopediatra.com.mx, y bueno, lo pueden encontrar fácilmente. Le ponen endocrinólogo pediatra de Monterrey y lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Pues mucho gusto, Héctor. No sé si quieras platicarnos un poquito, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya preparando todo para, bueno, ya teniendo todo listo para la plática. Qué bueno que se pudieron conectar los que están en vivo y ojalá que la gente que lo vea en tu canal pues le pueda servir un poquito a la plática. Ok. Listo. Listo. Vamos a empezar. Con la presentación. Es una presentación que traté de hacer un poco amena para no estar tan aburrido con cosas muy científicas y que la mayoría de las personas se identifiquen y que tengan esta duda, que tengan alguna inquietud acerca de estos, pues ojalá que la podamos empatar con lo que están buscando información. Bueno, para empezar, pues el crecimiento es un proceso que es típico de los niños. Los adultos ya no tenemos esa capacidad fabulosa de crecer. Y el crecimiento empieza desde que somos fetos, desde que que empieza la concepción. De ser una célula se multiplica a millones de células. Nacemos con un cierto peso, una talla de unos 50 centímetros, y a partir de ahí pues empieza el crecimiento después del nacimiento, que tiene varias peculiaridades durante ciertas etapas del tiempo. También es cierto que los niños no crecen a una misma velocidad, no crecen necesariamente como siempre con una tendencia para arriba. Como mencionaba Héctor, hay periodos de tiempo en el que el niño se enferma y que no crece tanto y se recuperan y tienen un crecimiento de recuperación. Los niños crecen también un poco más durante los meses que hay sol, en el verano, crecen menos en el invierno, crecen menos cuando se enferman, pero lo importante es que sea un proceso constante y que siempre se monitorice. En el crecimiento tenemos 3 periodos muy importantes, 2 de ellos que son de un crecimiento muy grande y otro que es un crecimiento más estable. Por ejemplo, el periodo en el que tenemos un crecimiento mayor es cuando nacemos. Del primer año a los 4 años es cuando tenemos un pico de crecimiento mayor. En la parte horizontal de la gráfica están los años y en la parte vertical están los centímetros que ganamos. Y de los primeros 4 años, pues cuando tenemos un crecimiento muy importante. A partir de los 4 o 5 años el crecimiento es un poco más lento. Y en la etapa de la pubertad empezamos a dar un estirón también, que es un poco más importante que en la etapa infantil. ¿De qué depende la talla que va a alcanzar el niño al final? Pues esto tiene componentes genéticos, tiene componentes nutricionales y ambientales, tiene que ver con la salud y definitivamente las hormonas juegan un papel interesante en el proceso de crecimiento. Casi toda nuestra estatura está dada por la estatura de nuestros papás. El 80% de la talla que tengamos cuando seamos adultos va a ser por la talla de nuestros papás. Afortunadamente o desafortunadamente no tienen mucha inferencia en nuestra estatura, la estatura de los abuelos o de los tíos. Entonces, es muy poco frecuente que alguien herede esas estaturas, aunque los abuelos tengan una estatura alta o estatura chaparra, pues dependen en gran mayoría de nuestros papás. También es hereditario la forma en la que crecemos. Cuando empezamos o no a dar un estirón de la pubertad, tiene mucho que ver si
los papás, por ejemplo, si la mamá menstruó después de los 13 años, hablaríamos de un retraso de la pubertad, o si la mamá menstruó antes de los 10, pues es una pubertad muy adelantada. O cuando papá fue de los que tuvo vello facial muy pronto, a los 11 o 12, o cuando se tardó para dar el estirón. Eso también es un componente que se hereda de parte de nuestros papás. La alimentación, pues son los ladrillos que van cimentando nuestro crecimiento. Si tenemos una mala alimentación, definitivamente no vamos a tener un crecimiento normal y pues esto va a influir a largo plazo. Esto es algo que vemos muy peculiarmente en la consulta de los niños que son comedores selectivos o picky eaters, que solamente comen cierto alimento. Por ejemplo, es muy común que sean papas a la francesa con catsup o nuggets de pollo. Pues esos niños no tienen una calidad adecuada de alimentación y pues no se van a poder desarrollar de manera adecuada y puede afectarles en su crecimiento final. Sobre la salud, pues los niños que se enferman muy seguido pueden tener alguna enfermedad. En particular, las enfermedades agudas como catarros, fiebres, infecciones de orina, gastroenteritis, cosas que duran pocos días, a menos que sean muy repetitivas. Por ejemplo, el niño que se enferma muy seguido de gripa o que tiene alergias y les causa alguna infección respiratoria frecuente, pues ellos sí se pueden ver afectados en su crecimiento final. Las enfermedades crónicas sí pueden afectar. Enfermedades crónicas como un asma mal controlada, como enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, enfermedades del estómago como diarreas, problemas como diabetes. Una diabetes mal controlada puede llevar a que el niño no crezca de manera adecuada. Cuando un niño tiene una enfermedad, cualquiera que sea, que dure más de 2 años, es posible que no vaya a alcanzar su estatura final. Entonces, es muy importante que no nos tardemos tanto en encontrar ese diagnóstico, encontrar la solución o llevar un buen tratamiento. Cuando ya nos dan un diagnóstico, es de particular importancia para que el niño tenga un crecimiento normal. Y por último vienen las hormonas. Existen principalmente 3 hormonas que participan en nuestro proceso del crecimiento, que son las hormonas de la tiroides. Las hormonas de la tiroides están presentes en el crecimiento prácticamente desde el nacimiento hasta que dejamos de crecer. La hormona de crecimiento empieza su acción más o menos entre los 2 y los 3 años y a partir de ahí se mantiene estable hasta la pubertad. Y las hormonas de la pubertad, pues que empiezan a hacer su efecto cuando empieza la pubertad. Las niñas empiezan con la pubertad a los 9 y la pubertad en los varones puede dejar de presentarse hasta los 18. Entonces, son muy importantes y son importantes para el crecimiento, pero no lo son todo. ¿Cómo es la consulta de un paciente con estatura baja? ¿Qué es lo que revisamos en la consulta? Pues primero que nada, ver si el paciente tiene estatura baja. Eso es sumamente importante. Lo otro es ver si el paciente tiene una talla adecuada para la familia. Después, cómo está creciendo el niño. Verificar que la edad ósea sea normal y ver que la estatura sea compatible con su etapa de desarrollo. En esta plática me referiré a desarrollo como el desarrollo de la pubertad, ¿de acuerdo? No por cuestiones del desarrollo psicomotor o desarrollo de crecimiento, sino cuando hable de desarrollo va a ser desarrollo de la pubertad. Entonces, ¿cómo definimos talla baja? La talla baja es cuando un paciente está debajo de la percentila 3 en las tablas para la edad y para el sexo del niño. Entonces, este sería el percentil 3 o 2 desviaciones estándar debajo de la media. Para esto usamos dos gráficas de crecimiento que son las gráficas de crecimiento antes de los 5 años de edad y después de los 5 años de edad. Entonces, esta se utiliza para niños que sean menores de 5 años de edad. Peculiarmente o particularmente los niños antes de los 3 años se tienen que medir acostados y por eso es diferente a la del niño que sea mayor de edad.
Entonces, esta gráfica, por ejemplo, aquí está con la percentila 3. Esta es para niñas y esta es para varones. Y esta es la gráfica para a partir de los 2 años en niñas, donde esta sería la percentila 5, pero esta idealmente será la percentila 3, y también la percentila 5 para estatura en varones. Oye, Héctor, tengo una pregunta. ¿Las Dígame. gráficas de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud tienen alguna variante? Según yo había oído algo de eso, o es casi similar. Pues la gráfica de la CDC son para población estadounidense. Ok, Las gráficas de la OMS son población universal. Nosotros en México no contamos con unas gráficas de crecimiento propias. Las más recientes que tenemos son de 1960 por ahí. O sea, ¿y hay son... alguna que ustedes prefieran usar de las de CDC o que tú recomiendes o la verdad es que es casi igual? Yo antes de los 2 años uso las de la OMS, eso Ok, es en todos, y a partir de los 2 vamos con CDC. perfecto. Tratamos de usar CDC porque pues, pensamos que por la población somos más parecidos a la parte norte del continente que a la parte del centro del país, que usan tal vez otro tipo de gráficas como el de la OMS o en gráficas de Latinoamérica, y por eso utilizamos la de la CDC. Ok, Pues digo, para recordar que digo, este video puede ser visto por gente que no tan regionalizado en el área de Nuevo León o del norte del país. Entonces, quizás puede ser una sugerencia que a lo mejor en el centro del país o en el sur puedan utilizar las gráficas de la Organización Mundial de la Salud y aquí en Nuevo León o en el norte del país, a lo mejor basarnos un poquito más en las de la CDC, ¿no? así es más como usos y costumbres, pero Ok, sí, definitivamente lo tienes que tropicalizar a tu área en donde estés. perfecto. Bueno, lo siguiente es saber si la talla es adecuada para la familia. Una cosa es que tú tengas una estatura normal eh, y que tu familia tiene una estatura promedio normal, y la otra es, por ejemplo, que tú tengas una estatura bajita y que tu familia sea de un promedio de estatura muy alto, o lo contrario, que que tu estatura sea muy alta, pero que tu pronóstico familiar sea muy bajito. Entonces, para eso tenemos que saber, pues primero, cuál es el pronóstico de la estatura final de este paciente. Esta es una tabla, perdóname, esta es una gráfica, un cálculo, una fórmula universal, donde utilizamos la estatura de la mamá y del papá en centímetros, hacemos una sumatoria y lo dividimos entre 2. Cuando es una niña, le restamos 6.5 centímetros, y cuando es un varón, a este total le sumamos 6.5 centímetros, y el resultado le vamos a sumar 4 centímetros, vamos a ir 4 centímetros para arriba y 4 centímetros para abajo. Entonces, voy a poner un ejemplo, lo voy a hacer con un poquito de paciencia por si lo quieren hacer, si están en su casa. Por ejemplo, en esta familia tenemos el papá que mide 1,70 y la mamá mide 1,60. Entonces, cuando hacemos la suma y lo dividimos entre 2, nos da 165 centímetros. Recordando, a las niñas les restamos 6.5 centímetros, entonces su pronóstico de estatura promedio sería 1,58.5. Le quitamos 4 centímetros, en total sería de 1,54 a 1,62, 4 centímetros para abajo y 4 centímetros para arriba. Y en el varón, la fórmula es la misma, 170 y 160, lo dividimos entre 2, y el resultado sería 1,65, le sumamos 6.5 centímetros, y le restamos 4 y le sumamos 4. Entonces sería su pronóstico de estatura final de 1,67 a 1,75. Los varones siempre tenemos un pronóstico de estatura mayor, entonces esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver cómo nos va a servir. Oye, Entonces, una pregunta, ¿esta fórmula funciona con un mínimo de edad? O sea, si tienes un niño, ¿tiene que tener cierta edad para poder usar la fórmula o la puedes usar prácticamente de un lactante? no, a partir de, o sea,
A partir hasta de que estás planeando el embarazo, Ok, perfecto. ya tienes esa fórmula establecida. Esa es la gente que preguntaba si había niños de 2, 3 meses, si puede uno predecir la estatura. Le dije, digo, ¿Sí? eso se puede hacer sin ningún problema. Totalmente. Y esto nos va a servir, por ejemplo, en el caso de este chico que comentaba, de su lado derecho van a ver los pronósticos de estatura que habíamos comentado, que su promedio sería 1,71.5, 4 centímetros abajo y 4 centímetros arriba, sería como de 1,67 a 1,75. Ahora, en teoría, este chico tiene que correr toda su vida entre estos dos carriles. Perdón, me salió muy chueco, fue lo más preciso que pude hacerlo, pero en teoría el chico, este paciente tendría que correr toda su vida entre el carril 10 y el carril 50. Entonces, eso nos podría orientar, ya sea si estuviera bajo o si estuviera alto, algún problema de crecimiento. Okay. Y va lo mismo, por ejemplo, si tu pronóstico de estatura final sería estar, por ejemplo, en 1,65 y al momento de revisar al niño, pues el niño, que sería una percentila 5, el niño está en el percentil 90 o en el 95, pues eso sugeriría algún problema de salud. Si tu estatura es más alta que tu pronóstico o si tu estatura es más baja que tu pronóstico, de cualquiera de las dos es un problema. Entonces, por eso es importante que sepas bien la estatura pronóstico familiar y tratar de seguir esos carriles la mayor parte del tiempo. Lo otro que tenemos que saber es cuál es la velocidad de crecimiento. Esto es el parámetro más importante para evaluar el crecimiento de un niño. Se puede calcular cada 6 meses, pero es mejor cuando lo hacemos cada año. Cuando hay un niño que tiene un crecimiento normal, prácticamente nos enfrentamos a un niño sano. Si el niño está creciendo bien, ya te puedes olvidar de que tenga algún problema de salud. Si el niño no está creciendo bien, es un foco rojo que nos puede importar. ¿Cuánto tenemos que crecer por año? El primer año de vida debemos de crecer más o menos 25 centímetros. Del primero al cuarto año, un promedio de 7 a 10 centímetros por año. En la etapa infantil, aproximadamente 5 centímetros por año de los 4 a los 10 años. Y en la pubertad puede ser entre 8 y 15 centímetros por año. Todo depende de esto de la pubertad, en qué momento la empieces, pero pues eso es algo que vamos a ver durante las siguientes presentaciones, las siguientes diapositivas. La otra es la radiografía de la manita, la edad ósea. ¿Qué es la edad ósea? Así como los árboles tienen unos anillos en el tronco que nos dicen la edad del árbol, también tenemos, desde el punto de vista biológico, una forma de saber nuestra edad. La edad ósea es el grado de madurez del hueso comparado con la edad del niño, y con la edad ósea podemos saber durante cuánto tiempo va a crecer un niño, en qué momento puede empezar con su pubertad, cuál será su estatura final y la respuesta al tratamiento con medicamentos. Por ejemplo, aquí nos enfrentamos a una radiografía del lado izquierdo. Ustedes ven en la muñeca 2 huesitos en forma circular. Esto sería más o menos un niño de 6 meses o 9 meses. Este es un niño de aproximadamente 4 años, que ustedes ven ya los huesitos más desarrollados. Y este es un niño como de 10 años. Entonces, es muy importante para nosotros que el paciente que esté por evaluarse su estatura tengamos una edad ósea. Con esto yo puedo saber qué tan urgente es tomar estudios o no, o si es realmente alguna enfermedad o no. Más o menos calculamos que un niño es normal que puede ir hasta 1 o 2 años atrás en su radiografía. Es decir, si tiene 7 años, puede ir hasta 5 años y puede ser normal, o ir hasta 1 año adelante. Más o menos ese es el pronóstico, pero también
Eso es lo normal. Pero también influyen muchas cosas, el crecimiento actual, cómo está creciendo, qué tan alejado está de la gráfica y cuáles son el estado de salud del niño. Y Oye, la otra, oye, ahorita que mencionas, ¿qué tanto influye el lugar donde hacen la edad ósea? Según yo tengo entendido, la edad ósea la checan con unos libros, no sé si todavía lo sigan haciendo, donde hay varias fotos y las comparan dependiendo la edad, porque yo creo que si te preguntan a ti o si me preguntan a mí la mano izquierda a qué edad ósea representa, yo creo que ni el mejor endocrinólogo del mundo va a saber. Entonces ellos, según yo tengo entendido, yo creo que todavía lo siguen haciendo, agarran un atlas que le llaman radiológico con varias manos de diferentes edades y las van comparando a ver con cuál se parece y hacen un aproximado. Y quiero suponer, no sé si todavía sí, pero también mucho influye el lugar donde la hagas, ¿no? Digo, porque es una apreciación del radiólogo que la está interpretando. Entonces, como sugerencia, pues bueno, traten de hacerla, digo, a menos que pienses algo diferente en algún lugar, pues que tenga bien establecido o confiable, ¿no? sí, definitivamente, pues entre más confiable sea el gabinete de rayos X, pues es mejor para todos. Pero en, básicamente, parte de nuestra formación y de nuestra consulta es interpretar la radiografía. Yo, por ejemplo, cuando viene el paciente con estatura baja o algún problema de crecimiento, les enseño el atlas, pues ya hay muchas formas de comparar las edades óseas, ya nada más, ya no está el libro Ok. Chipile, ¿verdad? Ya están, ya hay software automatizados que te pueden dar la lectura más precisa en base a la maduración del hueso. Esto tendrá unos 10 años. Ya hay varios libros, varias plataformas de rayos X. De hecho, hay una app disponible en la que tú puedes revisarlo por varios métodos. Ya no es el Rule Chipile así Ok. a foto comparativa, ya hay otras formas en las que te puedes ir hueso por hueso y hacer un cálculo más preciso, particularmente de los niños que estamos dándole algún tratamiento. Pero ya, No, pues entonces el margen de error ya es casi mínimo, ¿no? Quiero suponer. definitivamente la calidad del estudio tiene mucho que ver, también por el tipo de imagen. Si tú le pides a veces la radiografía de la muñeca, pues el técnico a veces te pone solamente los huesos del carpo, ya no te, que son estos huesitos aquí de la muñeca y no te pone los huesos de la mano, que eso a veces nos influye mucho sobre el diagnóstico. Pero sí, definitivamente, entre mejor el gabinete, más confiable, es mejor para todos para dar el diagnóstico. Y muchas veces, por ejemplo, cuando el paciente tiene seguro de gastos médicos, eh, el seguro pide una interpretación de un radiólogo. Y para eso es muy importante el gabinete. Definitivamente tiene mucho que ver. Perfecto. La otra es, la estatura, pues tiene que ver, es compatible con el desarrollo. Esto es una escala visual del desarrollo en la que vemos cómo desde el grado de que empieza la pubertad, que es el grado 1, hasta el grado 5. Entonces, una niña empieza con la pubertad más o menos a los 10 años y un varón a los 11 años y tienen su pico de crecimiento las mujeres cuando tenemos 11 años y medio, cuando está en un estadio 3 de desarrollo de la madurez sexual, y el varón en un estadio 4, que es más o menos a los 13 años. Entonces, no podemos, a pesar de que el niño tenga, por ejemplo, 12 años o 13 años, si todavía está en un estadio 1, pues no podemos todavía esperar cierto grado de velocidad de crecimiento. Por ejemplo, esos 8 o 15 centímetros que pasan en la pubertad, yo a lo mejor no lo esperaría en un niño que tiene un desarrollo apenas 1. O, por ejemplo, lo contrario, si una niña está muy adelantada, si tiene 6 años y ya está en un desarrollo 3, yo me tengo que ir a esas gráficas para compararlo en base a su desarrollo. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que juzgar al niño o estadificarlo, depende de su desarrollo de madurez, porque si no, vamos a dar un diagnóstico erróneo sobre su crecimiento y sobre su pronóstico, que esto es muy valioso en la etapa de la pubertad. Y bueno, ya para continuar con las causas de estatura baja, pues
Afortunadamente, más del 60% o 2 de cada 3 pacientes que vienen a consulta por estatura baja tienen diagnóstico de estatura baja familiar o constitucional, que son, desde el punto de vista de salud, niños sanos que no tienen ninguna enfermedad. Casi el otro 20% tiene alguna enfermedad y el otro 10% no tenemos una causa establecida. Entonces, esto es muy importante para para tranquilizar un poco al papá o para saber en qué momento identificar algún problema que nos pudiera sugerir alguna enfermedad. Entonces, sobre las causas de estatura baja, primero tenemos que saber si es o no una variante normal. Lo otro es si el paciente tiene una enfermedad, si fue prematuro, si tiene algún síndrome que le puede causar estatura baja o, ya por último, descartar causas de enfermedades hormonales. Y bueno, empezando con la talla baja familiar. Entonces, es común, creo que esta es la causa más común de consulta, que son papás con estatura baja, pues tienen la inquietud acerca de del crecimiento de su niño. Este es el desarrollo normal de un niño, de la curva de crecimiento de un niño que tiene estatura baja familiar. ¿Sí? De su lado izquierdo van a ver la edad, más o menos, estos son como 2 años, y acá del lado derecho va a ser la estatura final a los 18, y estos pacientes van a ir creciendo con una velocidad de crecimiento normal todo el tiempo, van a empezar su desarrollo de la pubertad a la edad que lo tienen que empezar, y van a encontrar su estatura final de acuerdo al pronóstico de la estatura de la familia. Ustedes ven unos círculos como si fueran dianas y unos triangulitos rojos. Esos triangulitos rojos son las radiografías de la edad ósea. A este paciente se le siguió con edades óseas y todo el tiempo la edad ósea era igual a la edad que tenía. Entonces, estos pacientes van a tener una talla normal al nacer. A partir de los 3 años es que se van a ir a la parte de abajo de la gráfica. Su desarrollo de la pubertad va a ser normal y el crecimiento va a ser igual al pronóstico de la familia. Estos son niños sanos que no requieren tratamiento con ningún medicamento. La estatura baja constitucional. La estatura baja constitucional, perdón, es diferente. Normalmente cuando hay una estatura baja constitucional está este factor genético de que mamá o papá tuvo un retraso del desarrollo de la pubertad. Estos pacientes van a seguir por debajo de la gráfica en la línea roja todo el tiempo, van a tener un desarrollo de la pubertad retrasado y de repente van a dar un estirón y van a alcanzar la talla diana o la talla blanco de acuerdo a la familia. En este chico, la X de color negra es la que tiene la edad ósea. Entonces, a este paciente se le tomó una radiografía y traía un retraso de 2 años, traía un retraso de 2 años, traía un retraso de 2 años. Y ese colchoncito de retraso nos dejó que el paciente tuviera un estirón y que alcanzara la estatura que iba a alcanzar al final. También tienen una talla normal al nacer. A partir de los 3 años también se van para abajo en la gráfica. Tienen un desarrollo más lento y van a crecer igual al pronóstico familiar. En estos pacientes también no tienen ninguna enfermedad. Pueden valorarse algún tratamiento para inhibir o estimular la pubertad, pero depende del momento en el que llegue el paciente a la consulta, porque a veces pues, llegan muy pronto y no tienen ninguna enfermedad, no les damos tratamiento hasta que ya tienen que empezar con su desarrollo de la pubertad. Ahorita, antes de terminar la charla, voy a platicar un poco acerca de los tratamientos que se pueden ofrecer. ¿El paciente tiene alguna enfermedad crónica? Bueno, esta tabla traté de hacerlo de la mejor calidad, pero nos explica todas las causas que pueden provocar un niño que tiene estatura baja. Desde síndromes genéticos, niños que tienen un peso bajo para la edad gestacional, displasias esqueléticas, que son los niños que tienen acondroplasia o enanismo, entre comillas, nutrición deficiente, alteraciones de enfermedades como enfermedades del intestino, del riñón, problemas de enfermedades como la enfermedad del hormona de crecimiento, enfermedades como el hipotiroidismo, problemas
como errores innatos del metabolismo de los que se diagnostican con el tamiz ampliado. Como mencionaba Héctor, niños que tienen deprivación emocional. Esto se encontró en niños que estaban en orfanatos y que fueron adoptados, que iban creciendo muy poquito y luego los adoptan y ¡pum!, se empiezan a estirar. Niños que tienen depresión o alteraciones de la conducta alimentaria como anorexia y que son que reciben tratamientos para cáncer o otras cosas. Hay que saber si el niño fue prematuro. Esto es muy importante porque el niño que pesa menos de 2,500 al nacer corre cierto riesgo de tener una estatura baja final. En un estudio se encontró que el 10% de los adultos que tienen una talla baja final, o sea, adultos con estatura baja, tener antecedentes de que tuvieron un peso bajo al nacer. Esto porque ya ahorita en nuestros alcances de la medicina, pues tenemos bebés que pesan 1 kilo al nacer, menos de 1 kilo al nacer, 1,500, 2,500, y ellos ya sobreviven, tienen una sobrevida normal, y esto, pues ya a la larga nos hemos dado cuenta que a veces no alcanza la estatura normal. Entonces, si estos pacientes no entran en la gráfica de crecimiento a los 2 o a los 4 años, son candidatos al tratamiento. No más de 4 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento les va a ayudar a que tengan un crecimiento más notorio cuando se diagnostica a una etapa temprana. ¿Algún síndrome genético puede causar estatura baja? Pues sí, niñas que tienen síndrome de Turner, que son niñas que tienen normalmente, ese es un síndrome particularmente de las mujeres, que tienen estatura baja, que tienen retraso del desarrollo de la pubertad y pueden caracterizarse por un cuello corto, con pies hinchados, con manos cortas y con problemas dentales. En particular, cualquier niña que tenga una estatura baja tiene que ser estudiada para descartar síndromes de Turner. El síndrome de Noonan, que son pacientes que también son parecidas a las niñas con síndrome de Turner, que tienen características similares, solamente que el diagnóstico genético es diferente. El síndrome de Silver-Russell, que es una enfermedad que se caracteriza por una bajo peso al nacer y que tiene ciertas características faciales. El Prader-Willi, que puede cursar con algo que se llama hipotonía neonatal, que son niños que están flácidos al nacer, que batallan para alimentarse, que cuando son más grandes, 3, 5 años, empiezan a comer de una manera exagerada y que son candidatos al tratamiento con hormona de crecimiento porque tienen cierto déficit de la misma, y el tratamiento adecuado de manera oportuna va a ayudar a que tengan un crecimiento normal y que ayude a que no ganen tanto peso. Y el síndrome de Down, que lo incluí porque el síndrome de Down tiene como característica que son niños de estatura baja. Entonces, ellos tienen una gráfica especial, no son candidatos a tratamiento con hormona de crecimiento de primera mano porque los niños con síndrome de Down tienen cierto riesgo de tener enfermedades como leucemia, y en pacientes que son sometidos al tratamiento con hormona de crecimiento con este antecedente, pues podemos exponer el riesgo. Entonces, no es lo mejor usar el tratamiento con hormona en estos chicos. Sobre causas hormonales de estatura baja, pues básicamente lo más común son problemas de tiroides y la deficiencia de hormona de crecimiento. Del lado derecho van a ver la gráfica usual de un niño que tiene un problema de estatura secundario a un problema de hormonas. Este paciente iba creciendo bien hasta los 7, 8 años que tuvo un problema de hormonas. Este es un problema de enfermedad tiroidea. Y el paciente dejó de crecer, se salió de la gráfica de crecimiento y su peso se empezó a subir. Entonces, este es un niño con un típico problema de hormonas. El problema de hormonas va a hacer que el niño deje de crecer y acumule grasa. Entonces vamos a tener niños con sobrepeso y estatura baja. Esto sin duda tiene que ser estudiado a la brevedad para descartar algún problema de hormonas. ¿Cuál es el problema con la pubertad? Las niñas que empiezan con su pubertad antes de tiempo tienen un riesgo de tener una estatura baja cuando son adultos, ¿sí? La etapa normal en la que tiene que empezar el desarrollo de la pubertad es entre los 9 y los 11. El primer cambio de pubertad es la aparición del botón mamario, que suele ser normal
después de los 8 años, ¿sí? Y una menstruación normal va a ser a partir de los 10. Entonces, a veces creemos que el primer cambio de pubertad es la menstruación, pero no. Esto en el orden cronológico es casi lo último. Cuando una niña menstrua ya es muy difícil mejorar su pronóstico de estatura final. Entonces, cuando nos enfrentamos al primer cambio de pubertad, que es el botón mamario, tenemos que, si es antes de los 8 años, tenemos que acudir con su pediatra para valorar si es necesario alguna intervención por la parte de endocrinología. Entonces, por ejemplo, esta niña empezó con cambios antes de tiempo y ustedes ven en su desarrollo que cuando empezó con su pubertad se empezó a dar un estirón y a partir de los 9 ya dejó de crecer prácticamente. Entonces, estas niñas son las que empiezan a dar un estirón, se estiran antes que los demás y ahí se quedan y luego las demás las empiezan a pasar con el tiempo. Entonces, por eso es importante, si una niña empieza con cambios de pubertad antes de los 8, ya sea crecimiento de botón mamario o aparición de vello en genitales, en región genital, tenemos que revisarla para tratar de que no tenga su menstruación antes de tiempo. Oye, Héctor, entonces el concepto de que, coloquial, de que cuando una niña tiene su primera menstruación, prácticamente le das un cierto tiempo para que crezca y ahí quedaría, ¿no? Estaríamos... Así es, más o menos cuando una niña menstrua solamente crece 1 o 2 años más en promedio. Entonces, es bien común que van a la consulta, por ejemplo, adolescentes de 14 o 15 años que ya tienen 2, 3 años sin crecer, perdóname, 3, 4 años sin crecer, y pues que tuvieron una pubertad adelantada que no se les detectó, o a veces nos confiamos de que la mamá menstruó también muy joven, o que la abuelita también, o que la tía también. Entonces, hay que tratar de evitar eso y detectarlo a tiempo. Yo siempre confío en la intuición de las mamás. La intuición de las mamás es un predictor muy importante para la consulta. Si ellas traen la duda o la inquietud, pues es preferible que vayan con el pediatra o que vayan con el endocrinólogo para que la revisen y que les digan no tienes nada, no hay que hacer nada, a quedarse con la duda, porque sí es bien común adolescentes que ya ahorita están llegando a los 12 o 13 años y que ya se quedaron estancados y que tuvieron un pronóstico de estatura mejor, que tenían un pronóstico mejor de estatura y que pues solamente por pensar de que, bueno, pues ya es grandota, ya se estiró antes de tiempo, se va a estirar después, hay que identificarlo a tiempo para tratarlo de manera adecuada. Oye, ¿y los varones hay una edad promedio para decir prácticamente esa es la estatura con la que van a quedar? Yo creo como a los 16, más o menos, ese es un niño sano. Ok, o sea, prácticamente ya arriba de 17, 18, así quedó, así como mide, porque de repente es muy común, ¿no? Que tienes niños de 15, 16 y, no, hombre, ya pasó al papá, ¿no? Y Sí. todavía los papás creen, pues si tiene 15, 16, a lo mejor cuando tenga 18, 20 va a estar muchísimo más alto y no necesariamente, ¿no? Eso es bien común, ¿no? Los adolescentes que son más altos que el papá y todavía los papás piensan que va a crecer más, ¿no? Sí, no necesariamente. Y algo bien difícil con los varones es el revisarlos. Por ejemplo, me voy a regresar un poquito, discúlpenme. El desarrollo de la pubertad en los varones. El primer cambio de la pubertad en el varón es el desarrollo testicular. Entonces, un varón, el primer cambio de pubertad es que los testículos crecen, el escroto crece. Y pues ya para los 9, 10 años los niños no se van a dejar revisar. Entonces, es muy importante establecer esa confianza con sus hijos, tener como una tradición de que, bueno, pues ya cumpliste años o en el verano te tengo que revisar completo para ver que tu salud esté bien, hablar con ellos en términos adecuados, o sea, es explicarles por qué lo vamos a hacer y lo más importante, pues es lo que va a seguir a continuación, es la visita al pediatra. Prácticamente uno como pediatra involucra la revisión de genitales de los niños como algo normal y si es tu paciente durante mucho tiempo, ya ellos lo ven normal, ¿verdad? Vas a ir con Héctor o vas a ir con Juan o con Pedro, con Gabriel y pues te va a revisar ahí abajo, va a ser, a lo mejor va a tocar un poco, pero es la confianza que tenemos que tener. Eso es muy importante porque de repente ya pensamos que el niño ya la libró y pues de repente llegan a los 14, 15 años
ya con un hueso desarrollado de 18, 20, y pues ya no podemos hacer nada para detener una pubertad acelerada. Entonces es muy importante la detección adecuada, la detección oportuna para darles el mejor tratamiento a los niños. Y eso que mencionas, yo creo que incluso hay papás medio que la brecha a veces puede ser un poco corta en cuestión de edad, que hasta el mismo papá le puede dar pena revisar a su propio hijo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un buen pretexto de decir, sabes que vamos con el pediatra y a lo mejor el niño se siente un poquito menos penoso que, que alguien lo revise, ¿no? Como que me va a revisar y ya nomás lo voy a volver a ver, ¿no? O no lo voy a ver tan frecuente al papá. Entonces yo creo que los papás pueden animarse a decir, bueno, que alguien lo revise, siempre obvio presente, Y pero a lo mejor se pudiera ahí a lo mejor hacer un poquito la cosa un poquito más ligera, ¿no? En ese aspecto, ¿no? por supuesto, hay que recordar que nuestro trabajo es con niños. Entonces, de repente llegan los papás preocupados al consultorio, es que no se va a dejar medir, no se va a dejar revisar. Nosotros tenemos toda la experiencia de saber cómo lidiar con un niño que a veces no se quiere dejar revisar por el papá, ¿verdad? Pero pues, la confianza con el pediatra, a veces no necesariamente tenemos que portar la bata, sino que pues, el paciente ha sido tuyo toda la vida, sabe que ir contigo es porque le va a brindar salud, o ir conmigo, por ejemplo, es porque ellos están preocupados por su crecimiento, por su desarrollo, y eso es cuestión de que estemos sobre la idea, ¿verdad? Ante todos, que todos estemos coordinados para eso. Y, por ejemplo, yo en lo particular, cuando hago una exploración de genitales en el consultorio, pues siempre es que venga el papá o la mamá para que revise, porque también pues ellos de repente tienen un cierto rato que no han revisado, ¿verdad? Ya, ya depende de cómo nos llevemos con el niño, es saber si él lo va a si lo va a autorizar o no. Pero siempre es ahí con los papás tratar de hacer esa exploración en la mayoría del tiempo posible. Ok, hay una pregunta que hacen, la hago ahorita, pero yo creo que la vas a mencionar un poquito, pero antes de que se me olvide, mencionan ellos que una vez que menstrua ya no puede iniciar un tratamiento de crecimiento o si ya está en tratamiento, hasta ahí le funcionará el tratamiento. Quiero suponer que es alguien que a lo mejor quiere iniciar un tratamiento con hormona de crecimiento y que si ya menstruando ya no se puede, ¿cómo se llama? Utilizar o ya no le va a dar el beneficio, o si está recibiendo el tratamiento y empieza a menstruar, hasta ahí quedó. Yo quiero suponer que así lo entiendo. Sí, estamos ya, depende, por ejemplo, del tipo de tratamiento que estén. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para bloquear el desarrollo de la pubertad que sí pueden ayudar un poco. Hormona de crecimiento depende de cada caso en particular. Yo no lo hago en particular porque es más costoso que ponerle solamente un tratamiento para la pubertad. Hay otras alternativas que se pueden usar en esos casos. Entonces, depende mucho también de la edad ósea del niño, de si estaba en tratamiento o no, o de prácticamente su pronóstico de estatura. Como dices tú, a veces hay niños que se desarrollan y ya pasaron al papá. Entonces, ahí hay que platicar con los papás acerca del pronóstico. ¿Verdad? A lo mejor el pronóstico no va a ser el mejor, pero si ellos están enfocados o traen esa duda de mejorar el pronóstico de estatura, es posible que se pueda hacer. Digo, no es necesariamente un sí o no en todos los casos. Tenemos que evaluar el paciente en cada peculiar caso y ver qué es lo mejor para el niño. Ok. Y bueno, ¿sobre qué podemos hacer para que el niño crezca mejor? Pues lo primero es el control del niño sano. A veces nosotros tratamos de tener un ojo de buen cubero como papás de decir, ahí va creciendo bien, ahí va creciendo bien. Pero hay que acostumbrarnos a que el pediatra es el que lo tiene que medir, lo tiene que pesar, lo tiene que revisar, tiene que ver cuáles son los cambios que ha tenido el paciente con el tiempo. Entonces, la mayoría de los chicos, en mi experiencia, entre los 7 y 12 años, si no tienen ninguna enfermedad, ya no van con el pediatra. Entonces, al menos hay que revisarlo una o dos veces por año con el pediatra para ver que esté creciendo bien. ¿Sí? Más en el paciente que te preocupa la estatura, pues hay que llevarlo para que esté creciendo
vigilar su velocidad de crecimiento, valorar que esté creciendo de manera adecuada, y eso nos va a ayudar a que lo detectemos oportunamente. La verdad es que la gran mayoría de los pacientes con algún problema del crecimiento, como deficiencias de hormona de crecimiento o algo así, son detectados por el pediatra, porque nos los mandan porque van en la gráfica y ahí los identifican. Y a partir de ahí nosotros empezamos el estudio. La alimentación, pues como comentaba, es el ladrillo que va a cimentar el edificio que nos va a hacer crecer de manera adecuada. El paciente que tiene una buena alimentación va a tener una buena calidad de vida y va a permitir que el niño crezca de manera adecuada. El aporte de vitaminas, minerales, macronutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas. El pediatra es el que tiene que indicar si sí o si no se puede hacer algún tipo de dieta especial, pero en general una dieta saludable es lo adecuado para que un niño crezca bien. La actividad física es sumamente importante para que un niño crezca. No significa que un niño que está en el sillón todo el tiempo va a dejar de crecer, sino que esto va a hacer que el ejercicio va a estimular la producción de hormona de crecimiento y va a ayudarle un poquito a que tenga un crecimiento más rápido o de acuerdo a su edad. Entonces, el ejercicio es un estimulante natural de la hormona de crecimiento. Una pregunta siempre es, ¿lo tengo que meter a voleibol o tengo que meter a básquetbol? Pues no. Ese es un deporte para altos. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate un gimnasta que mide 2 metros, pues no va a tener gracia, ¿verdad? Van a ser muy torpes. Entonces, hay deportes para altos y hay deportes para personas de estatura más bajita, pero el tener una actividad física va a hacer que el niño crezca lo mejor posible. Y promover una buena higiene del sueño. Esto es muy importante. La hormona de crecimiento sale en estímulos que se llaman picos. No está estable todo el tiempo. A veces sale, a veces no sale. Entonces, el mejor estímulo es el sueño. En el sueño profundo va a salir hormona de crecimiento. Durante el día a veces no va a salir tanto. Entonces, el tener un buen sueño va a hacer que el niño crezca bien. Desde el punto de vista de salud, ¿cuáles son los problemas de higiene del sueño? Rinitis alérgica, asma, que el niño tenga un problema como sonambulismo o que tenga enuresis, que se haga pipí en la noche. Eso es un problema de salud que tiene que ser valorado por el pediatra. Y lo otro, que es lo que estamos viendo ahorita en nuestra consulta con los adolescentes, es el uso de tecnologías. Ahorita, particularmente en esta época de pandemia, que estamos viviendo unos horarios muy amplios, los niños se despiertan más tarde, se duermen más tarde, entonces esto detiene en alguna manera la producción de hormona de crecimiento y no permite que el niño tenga un crecimiento adecuado para su edad. Y esto pues, puede ser una excusa para que le quiten a los niños los dispositivos y los tengan de manera adecuada con un buen horario para dormir. Y algo muy importante es acudir a la consulta cuando se identifica un problema. ¿Sí? Este reporte del 2015 habla en particular de las niñas. Por ejemplo, las niñas son identificadas con estatura baja hasta 3 veces menos que los varones. Pareciera que los varones, desde el punto de vista social, tienen que estar altos y las niñas es normal que estén bajitas, pero no necesariamente. Las niñas también deben de revisar su estatura y si las niñas son bajitas, es muy importante que las revisemos en la consulta. Se nos pueden pasar desde cosas muy, muy tranquilas como una enfermedad, perdóname, como una talla baja familiar que no requiere tratamiento o una enfermedad que requiere tratamiento con medicamentos o una enfermedad de riñón, del intestino, síndromes genéticos. Entonces, es bien importante que les demos la importancia a las referencias. Y a las niñas se les prescribe menos hormona de crecimiento que a los niños. Entonces, este particular slide es para las mamás que tengan hijas que les preocupa su crecimiento. Las niñas también tienen un pronóstico de estatura final que debe ser normal. No tienen que ser bajitas si no tienen una estatura baja familiar. Entonces, hay que revisarlas y hay que medir, hay que seguir las indicaciones del médico. O sea, si tu médico te manda en ese momento con el especialista, pues hay que acudir, ¿verdad? No hay que hacerlo después o hay que esperar a ver si se estira.
porque en ese esperar a que se estira, vamos contra tiempo. Acuérdense que el crecimiento es finito, o sea, no es de que, bueno, ya tienes 15, se me hace que ahora sí te voy a llevar. No. Entre más pronto tengamos un problema de crecimiento, nos va a ir mejor. Entonces, esto es muy importante. Cuando identificamos un problema de crecimiento, tu simple intuición como mamá, que el pediatra vio algo raro, hay que revisarlo, porque entre más pronto lo hagamos, nos va a ir mejor. Y algo en general sobre el tratamiento médico. Entonces, existen 3 cosas que pueden ayudar para el tratamiento, o que estamos familiarizados, perdón, con el tratamiento para el crecimiento. Suplementos, hormonas del crecimiento e inhibidores de la pubertad. Los puse en estas categorías, así a grandes rasgos. No quise entrar en las dudas de cómo se pone, por qué se pone, pero si quieres ahorita hablamos de eso, Héctor. Entonces, suplementos nutricionales. ¿Existe evidencia científica de que funcione? Sí. Hay muchos estudios que avalan el zinc como un estimulador del crecimiento. Esto funciona, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ser evaluado. Si el paciente tiene una enfermedad, a veces como una anemia, diarreas frecuentes, hasta una enfermedad hormonal, pues por más zinc que le demos al niño, pues no va a crecer si tiene una enfermedad. ¿Es para todos? Pues sí puede ser. Si tú dices, no, pues le quiero poner hormona y aparte zinc, pues sí, definitivamente. Existen otros tratamientos como medicamentos como arginina o otro tipo de suplementos que no hay tanta evidencia. Entonces, por ejemplo, la arginina es un medicamento que se usa como una prueba cuando estamos pensando en una enfermedad, una deficiencia de hormona de crecimiento, que tiene efectos secundarios como que a los niños les puede bajar la presión o les puede dar sueño. Y en mi particular punto de vista, yo no lo recomiendo. Pero de eso no hay tanta evidencia científica. ¿Hormona del crecimiento? ¿Existe evidencia científica? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Es para todos? No. ¿Por qué no es para todos? Porque pues, obviamente el paciente que le falta la hormona va a responder muy bien al que le falta la hormona. Le pones hormona y va a responder muy bien. Existen indicaciones para la hormona de crecimiento que tienen que ser revisados con tu médico y tienes que platicar acerca de la opción del tratamiento, cuál es la mejor opción, efectos secundarios, en quién sí y en quién no. Los inhibidores de la pubertad también pueden funcionar para mejorar el crecimiento de los niños. ¿Funciona? Sí. Para todos, definitivamente no. Los inhibidores de la pubertad van a ayudar para la paciente que tiene pubertad adelantada o en los pacientes que queremos mejorar, que tienen un retraso del crecimiento para darles un poquito más de colchón, pero tiene que ser evaluado con la consulta, con laboratorios, con radiografías de la mano, ver cómo están creciendo y ver también el pronóstico de estatura en base a la familia. Y bueno, como consideraciones finales, aquí están los artistas desde el más chiquito hasta el promedio. 6 pies son 1,82, entonces en esta gráfica están así, pick one, a verlos en el desarrollo y el crecimiento de cada famoso. Los puntos clave son, entre más alejado esté de la gráfica, tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad. No es lo mismo estar ahí en la línea del 3 que más abajo de la 3, eso es obvio. Un paciente que tiene talla baja y está obeso tiene más probabilidad de tener alguna enfermedad hormonal. Y generalmente el paciente que se siente bien, que se ve bien, que tiene una talla dentro de lo normal para la familia, lo podemos ver nada más. Vigilar que esté creciendo bien con el pediatra, nosotros de repente valorar que esté todo normal, pero eso es en general. Para el niño que viene a la consulta con muchísima energía y es deportista y duerme bien y come bien, pues ese prácticamente es un niño sano. ¿Y a quién tenemos que evaluar? El paciente que no crece normalmente, el paciente que crece menos centímetros de los que debe crecer por año, definitivamente el que está debajo de la gráfica o que en base al pronóstico de estatura final está debajo de lo que debería medir. Algún paciente que tenga el síndrome genético y el paciente que tuvo un peso que fue pequeño para la gestacional y que no se recuperó, o sea que no se metió a la gráfica para los 2 o 3 años. Entonces, eso es todo por mi parte.
estos son mis datos y bueno, yo creo que los vamos a dejar aquí y me voy a revisar la primera diapositiva para platicar. No sé, Héctor, si tengas alguna. Sí, quisiera, hay algunas preguntas. Una, aquel niño que tiene esa talla familiar baja, que está rozando en el percentil, sabemos que va creciendo, pero se ve que pues es chaparrito. Y sabes que su talla predictiva va a ser baja porque quizás tenga su papá, bueno, más bien que tenga su papá y a su mamá de una talla baja. Independientemente si tienen la posibilidad de poner una hormona de crecimiento, la gente siempre te pregunta, ¿le puedo poner algo? ¿Le puedo poner hormona de crecimiento para que vaya a crecer más que yo? O sea, ¿tú qué opinas de eso? Esta es una pregunta muy frecuente en la consulta. Muy ética, ¿no? Por parte de ustedes, ¿no? Digo. Sí. La respuesta es que no es lo mejor porque eh, cuando hay tratamientos para niños sanos, la respuesta no suele ser homogénea. Es decir, siempre pongo el ejemplo de Messi, ¿verdad? Que Messi mide 1,65 y él fue categorizado como un deficiente de hormona de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si no le hubieran puesto hormona de crecimiento a Messi, él hubiera medido 1,40. Entonces, los niños que reciben hormona de crecimiento en general crecen 25 centímetros más de lo que iban a medir si no le pongo hormona. Y el niño con una estatura baja familiar o un niño sano que quiere mejorar su pronóstico de estatura, los estudios no son homogéneos. O sea, hay estudios que dicen que crecen 2 centímetros más de lo que iban a medir o 5 centímetros más en el mejor escenario. Entonces, es una respuesta de inicio sería no, pero es importante que el papá esté informado acerca de esto, ¿verdad? Si el papá dice, no, pues yo lo quiero hacer, lo tengo que hacer, tenemos que revisar efectos secundarios, pero en general no es lo mejor. El paciente que mide, cuyo pronóstico de estatura final es menor a 1,60 en un varón o menor a 1,50 en una mujer, sí puede ser candidato porque existe un criterio que se llama talla baja idiopática, que en ellos son los que se usa la hormona aunque no sean deficientes. Entonces, Y esa no eso. es una excusa, bueno, Sí, claro. que no lo malinterpreten los endocrinólogos, pero que sea una excusa de decir, bueno, ¿por qué estás dando una hormona de crecimiento a un niño con una talla baja familiar si se ha visto que en la mayoría de los estudios como que no hay un beneficio? Así es. Y yo pudiera decir, bueno, pues es que puede entrar en la causa idiopática y que pueda funcionar o no, digo. Entonces, digo, por eso te decía, es a lo mejor una pregunta ahí medio tricky de decir, bueno, qué tan ético y qué tan es el médico en utilizar, ¿no? Una hormona de crecimiento en un niño que en teoría, pues está sano, ¿no? Digo, es bajito por genética y eso pues no se lo vas a cambiar, ¿no? Sí, eso es medio curioso porque yo tengo esa idea también, la comparto contigo, pero siempre el comentario es que yo mido 1,87, ¿verdad? Entonces, para mí decir 2 centímetros menos o 2 centímetros más, pues no es mucho. Pero a lo mejor, si tú dices, pues yo mido 1,62 y mi hijo va a medir 1,60, pues a lo mejor dar esos 2 o 5 centímetros más, si está en mi posibilidad, pues es una situación, como dices tú, ¿verdad? Si está en la posibilidad o no, eso ya no depende de nosotros desde el punto de vista médico. Lo primero es, como bien lo mencionas, saber que esto no es una enfermedad y a partir de ahí podemos partir, ¿verdad? Entonces, sí depende mucho de las expectativas de los papás, ¿verdad? No te puedo echar mentiras y decirte, no, pues va a medir 1,80 cuando su pronóstico es 1,60. Eso sería poco ético de mi parte, pero sí es importante, pues, saber, ponerles en claro el pronóstico. Eso Claro, es, y más cuando son niños, ¿no? Como que a veces los papás dicen, bueno, es que si fuera niña, digo, desafortunadamente así pasa con las cuestiones de género. así es, A veces dicen, oye, pues es que no es lo mismo que mi hijo mida 1,50 hombre a una mujer de 1,50, ¿no? Digo, como que, digo, eso es lo que yo he visto, ¿no? Yo, cada quien va a depender de lo que, bueno, lo que vaya a decidir o no. La otra es que no deja de ser un medicamento caro, no deja de ser un medicamento que es inyectado, o sea, todavía no hay un sustituto que sea tomado.
Entonces digo, para que lo consideren. Oye, de los efectos secundarios más comunes, si lo pones en una balanza, porque mencionaba alguien ahí en cuestión de que si el tratamiento con hormonas pone en riesgo, que es una pregunta interesante, pone en riesgo a los niños si vienen de una familia con antecedentes genéticos de cáncer. Eh, yo tenía entendido que, bueno, si el niño tiene un antecedente, una predisposición, como los niños con síndrome de Down o algo, pues bueno, ahí sí tienes que poner una balanza y de hecho, pues casi está contraindicado. Pero yo tengo la idea de que tiene que ser el niño en sí, no tanto la genética familiar, ¿no? Pero no sé si puedas mencionar algo de eso, en cuestión de que si el tratamiento con hormonas pueda alterar algo ahí en aquellos niños con algún antecedente genético de cáncer. Sí, la hormona de crecimiento tiene aproximadamente como 70 años, 60 años en uso. Entonces, al principio empezó con extraída de cadáveres, de hipófisis de cadáveres, y luego ya es de biología recombinante, desde los 80 más o menos. Entonces, cada 5 años, las poblaciones que empezaron a usar hormona empezaron a darles el seguimiento. Cada 5 años está un reporte muy impresionante del seguimiento de sobrevida de todos estos pacientes. Y más o menos desde hace 10 años ya se ha demostrado que la incidencia de cáncer en los pacientes que son sometidos a tratamiento con hormona de crecimiento es el mismo que la incidencia de cáncer de los pacientes de la población normal, por decirlo así. Así es. Entonces, la teoría de esto era porque es un medicamento que estimula el crecimiento de las células, entonces, pues si tienes un problema ahí de cáncer, pues te va a estimular ese crecimiento. Pues definitivamente sí está en ese riesgo, pero evidentemente nosotros para indicar la hormona de crecimiento tenemos que correr cierto tipo de estudios para descartar eso. O sea, no es solamente que llega al consulta el paciente por primera vez y ya lo veo y te digo, no, pues sí, vamos a ponerle hormona, sino es seguir un protocolo. Ya cuando lo vamos a someter al tratamiento, pedimos estudios del cerebro, ver que no tenga ningún problema ahí en la hipófisis. Hacemos estudios generales de sangre para ver que no tenga anemia, alguna otra cosa. Y definitivamente, por ejemplo, si tu familia tiene algún aumento de riesgo de cáncer familiar, ponemos sobre la mesa eso y pues la verdad es que la mayoría no queremos entrarle a eso cuando hay ese antecedente. Pero ya ha cambiado mucho, ya es más flexible el tema de la aprobación del uso. De hecho, esto de la talla baja idiopática, como tú dices bien, es una excusa, ¿verdad? Estas dos situaciones de la talla baja familiar y constitucional pues han existido toda la vida de la pediatría, pero este término talla baja idiopática tendrá tal vez desde los 90, 95, porque precisamente se utiliza ese término para autorizar hormona de crecimiento. Entonces, yo fui a entrenarme un ratito en un hospital en Luisiana y ahí me dijo, ahí yo tenía este background de, pues es un niño sano que no tiene nada, pues nada más decirle que es pues, bajito y va a ser bajito, ¿no? Entonces, ahí el profesor decía, pues sí, pero vas a poderle mejorar la calidad de la vida a este niño y pues sus papás pues, no tienen la culpa o van a quedarse con ese pendiente y le puedes mejorar un poco el pronóstico de estatura, siempre y cuando seas honesto, ¿verdad? Como te digo, no decirle, van a ser 10 centímetros o 15 centímetros, definitivamente no, pero cuando es posible, sí se puede utilizar como una alternativa. Claro, ahí tenemos que platicar acerca de, como dices tú, que es una aplicación inyectada subcutánea, que son al menos 2 años de tratamiento, que es costosa, que el seguro no lo va a incluir. Entonces, están esas pros y cons, pero desde el punto de vista médico, yo siempre insisto que esto no es una enfermedad. O sea, tampoco se trata de que te endeudes la casa o que te metas en una deuda así broncota con el banco. Si tu niño está sano, no lo puedes llevar a cabo, pues no pasa nada. Ya lo hiciste todo, ya el niño lo vio, no se pudo hacer nada. Pero sí es importante, al menos para mí, desde el punto de vista de la práctica, darles esa opción a los papás es
a ellos los tranquilizas. O sea, decir, no, bueno, ya lo hice, no lo hice, pero pues no se puede por esto, no va a crecer mucho. Como dices tú, ¿verdad? A lo mejor para una niña es un poquito más cómodo, siempre es hablar de, pues son centímetros, no es una enfermedad, entonces es importante aclararlo esto con los papás desde el primer momento en el que el paciente está diagnosticado como sano. Ya a partir de ahí podemos partir a otras opciones. Ok, hay una pregunta. Dice, en esos bebés menores de 2 años que están en la percentil 3 de la talla y en la percentil 3 del peso, que de acuerdo a la madre sí comen bien y yo creo que lucen bien, ¿se podría considerar solo vigilancia? Mantienen crecimiento regular, son saludables, neurodesarrollo normal, simplemente que están en la percentil 3 y los papás se angustian al compararlos. Pues bueno, tendríamos que checar la estatura de los papás, pero bueno, quiero suponer que si está en la percentil 3 en peso y talla y se mantiene ahí en la percentil 3, pues bueno, puede ser un niño con talla baja familiar, ¿no? Sí, definitivamente eso es una posibilidad. Lo más común, el niño sano que está creciendo ahí por la percentila 3. Definitivamente mi recomendación no va desde el punto de vista, a veces, en estos casos, ¿verdad? Que van con el percentila 3 o la percentila 5 y está la inquietud, es pedirle al pediatra la valoración y ya, si es necesario, la valoración con el endocrinólogo. O sea, porque de repente esta inquietud de las papás, de las mamás, es demasiado, de repente pasa el ciclo escolar y siguen los niños ahí chiquitos y no crecen y tienen algún problema ahí, de repente les preocupa algo que a lo mejor ellos ya saben, pero quieren estar tranquilos, es necesaria que los veamos para darles esa tranquilidad. Sí, esto que mencionas es importante porque yo puedo agarrar un niño ahorita de primera vez y a lo mejor está en el percentil o el percentil 3 en talla y peso, pero no conozco cómo estuvo en los anteriores. A lo mejor hace 2, 3 meses o hace un año estaba en el percentil 50, a pesar de que siempre la gente dice, pues es que está en el margen del mínimo y el superior y está dentro de las curvas. Si ese niño estaba en el percentil 50 antes o en el percentil 70, pues ese niño ya va bajando y aunque esté entre los percentiles límite superior inferior, eso no, hay que ponerle un poco de cuidado. Y la otra es que muchos niños empiezan no a crecer, que eso es importante lo que mencionabas, de 2 a 4 años en aquellos niños prematuros incluso, que ya después no van con el pediatra después de los 4 o 5 años. Hay una edad ahí que se pierde mucho. Por lo general, los primeros 2 años es muy común que los papás los lleven con el pediatra porque la mayoría de las vacunas se ponen en esas edades y bueno, empieza la lactación de pequeños, alimentación, etcétera. Y también, pues digo, se enferman menos, pero de repente hay un lapso de entre los 4 y 7 años que esos niños casi no visitan al pediatra solo cuando están enfermos y entran mucho en este aspecto de que de repente pues estaban muy bien a los 2 años y de repente los ves a los 5 o 6 años y ya no están en las gráficas adecuadas, ¿no? Sí, eso es lo más típico de un niño que tiene alguna enfermedad, no necesariamente hormonal. Que iban creciendo bien y luego se empiezan a salir de la gráfica y eso, pues a veces nos tardamos en hacer el diagnóstico porque no se hubo un seguimiento adecuado en el punto de vista pediátrico. Ok, dice, si se detecta un bebé que está por debajo del percentil 3 en talla y continúa así por varios meses, ¿cuándo se recomienda hacer una evaluación con un endocrinólogo? ¿No fue la que preguntaste ahorita? No, yo creo que quizás nos falta saber la edad. Es un bebé, no sé, yo creo suponer que sea menor del año de edad. Si está en el percentil 3 y así se va, pues yo creo que si se mantiene en el 3 y está creciendo y comiendo bien o algo, yo creo que con el pediatra, Sí, con el pediatra. yo creo que lo más importante de todo es que vayan con alguien que lo esté revisando, ¿no? Digo, eso es, ya el pediatra sabrá si lo refiere o no a con un endocrinólogo. Otra pregunta, más de 2 años de tratamiento no se puede suministrar, yo creo que la hormona del crecimiento. No sé si, Sí, de esto, otra vez, porque a lo mejor no me expresé, no me expliqué bien. Esto de los 2 años de tratamiento es para el niño con la talla baja idiopática. ¿Sí? O sea, el compromiso tiene que ser de 2 años para arriba.
porque menos de 2 años de tratamiento realmente no tienen un efecto benéfico el tratamiento con hormona. Y hay que, digo, para llegar a ese diagnóstico, tienen que haber, pues se han de haber hecho un extenso, ¿no? Digo, un extenso de exámenes para decir, ¿sabes qué? Es candidato, ¿no? Digo, no crean que es así tan fácil, digo. Sí, no. Mencionaban si alguna aseguradora lo cubre. A nadie nos paga y no podemos decir mentiras, pero hay ahí medio doctores que meten ahí raro, llenan ahí los informes. Espero que nadie nos vaya a ver, pero hay algunos, yo creo que depende cómo manejen el diagnóstico o algo, lo puede cubrir. Digo, ahí mencionan gente que no se los cubre y otros que sí. La verdad es que no me quiero yo meter mucho en esos problemas, porque no me consta, pero sé que los endocrinólogos eso ya se lo saben. O sea, yo creo que eso lo pueden manejar sin ningún problema y yo creo que acérquense con ellos. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos ha agotado. No sé si quieras cerrar con algo en relación a lo que vimos, pero yo creo que estuvo muy bien cubierto todo esto, lo que platicamos. Este es un panorama más o menos de lo que es la talla baja. Recordar que todos los casos son muy individualizados, son especiales. No todas las tallas bajas son iguales. Hay que hacer un extenso, varios exámenes. No se estresen si de repente el endocrinólogo o el pediatra les pide muchos exámenes antes de aventarse a dar una hormona de crecimiento o antes de recomendar algo, pues tienen que estar completamente seguros que no hay una enfermedad de base o que tenga algún problema el niño. A veces nada más por cuestión de nutrición simplemente es lo que puede ayudar a que los niños estén Me ha tocado diagnosticar niños con problemas del corazón porque venían por talla baja, niños con alguna inmunodeficiencia severa, inmunodeficiencia combinada severa, problemas tan obvios que parecieran como una anemia porque no come bien, o un síndrome diarreico no tratado, o hasta las enfermedades más graves con problemas de hormonas o alguna cosa extraordinaria. Entonces, lo más importante es que se detecte a tiempo y que lo sepamos orientar. A veces, por más hormona de crecimiento que les ponen a un niño, no crece, pues definitivamente no es hormona de crecimiento lo que le faltaba, ¿verdad? Eso también. Claro, no era una indicación, ¿no? Digo, y también va a haber gente que a lo mejor le vayan a poner hormona de crecimiento y a lo mejor la expectativa de crecimiento, pues a lo mejor se esperan a que vaya a crecer mucho y no siempre funciona así. Digo, va a depender de cada quien, ¿no? Digo, acuérdate que son causas multifactoriales, ¿no? Digo, no, la hormona, si come muy mal y come chetos y papitas, pues por más hormona de crecimiento que tenga, a lo mejor probablemente no vaya a funcionar, ¿no? Así es. Pues muy amable, Héctor, la verdad es que yo realmente lo recomiendo. Le digo, Héctor es una persona muy bien preparada o algo. Espero que ya gente me preguntó sobre tus datos o algo, que si te pueden enviar fotografías o algo. Yo creo que lo primero es hablar con su pediatra, que lo valore y posteriormente ir con el endocrinólogo. Héctor es una muy buena opción. Está ahí en el hospital, ahí en el Centro Médico Hospital San José. Si no, le pueden escribir. Yo de su parte le digo que no abusen. Digo, la verdad es que hay gente que te mandan una foto o algo y es a veces muy difícil. No es porque no lo queramos hacer, pero si queremos brindar una buena atención, pues no nomás solo con una imagen o un WhatsApp o algo. Digo, o sea, hay que hacer una buena valoración o algo, ¿no? Porque la última pregunta que ponen aquí, ¿el tener las amígdalas grandes puede afectar el sueño y por lo tanto influir en el crecimiento? Yo creo que sí. Si tú tienes unas amígdalas grandes que son obstructivas y tienes problemas para respirar, pues sí, te oxigenas menos y por lo tanto, pues sí, claro, puedes influir en el crecimiento. Eso es una realidad, ¿no? ¿Algo más, Héctor? Digo, bueno, ya tenemos ahí tus redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. La plática va a estar en YouTube. Síganos ahí en nuestras redes sociales. Y haber estado con nosotros. Gracias, Héctor. Gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Saludos a todos. Tiene un defecto que es tigre, pero bueno, ni modo, hay muchos. Es tigre de corazón. Ya está. Saludos a todos, gracias. Bueno. Estamos pendientes, gracias por habernos acompañado y próximos en la siguiente mañana. En la siguiente tenemos una plática el día de mañana, a esta misma, bueno, a las 7 de la noche de acné. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, bye.